Venimos predicando expositivamente la palabra. Estamos en el Evangelio según San Marcos, así que si puede abrirlo. Marcos, estamos en el penúltimo capítulo. Marcos 15 a partir del versículo 33. Y si tendría que explicar un poquito, en pocas palabras, lo que vamos a ver en esta noche, es el punto culminante de todo el Evangelio de Marcos, lo que vamos a ver en esta noche. Es el punto extremo, un punto donde se cumplió una profecía dada miles de años antes. Algo que estaba profetizado desde un principio, antes de la creación del mundo, ya estaba profetizado esto. Así que este punto me gustaría que usted lo pueda ver con otros ojos, que en esta noche usted pueda entender el plan y el propósito del Señor para su vida. El mensaje lo he llamado "El lugar santísimo fue abierto". Así que si me siguen en la lectura de Marcos 15, a partir del versículo 33, dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta aquí nomás la palabra. Y el primero de mis tres encabezados lo he llamado el abandono. ¿Qué sucedió aquí? El versículo 33 nos dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si podemos entender un poco más cómo contabilizaban las horas el pueblo judío, entendemos de que de salida del sol a salida del sol era un día para ellos. O sea que el día de ellos comenzaba a las 6 de la mañana. Esa era la hora primera, 6 de la mañana. Bajo ese cálculo, según un poquito más arriba, Marcos 15, 25, nos dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera era a las 9 de la mañana. 6 de la mañana comenzaba el día, a las 9, a la hora tercera, a las 9 de la mañana fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero este relato comienza, dice que era la hora sexta. Era la hora sexta y hubo tinieblas. Este relato nos está diciendo que ya eran las 12 del mediodía. Siendo las 12 del mediodía, el Señor ya llevaba 3 horas crucificado. Los evangelios, los otros evangelios también declaran lo mismo. Pero acá hay algo que quiero yo rescatar. ¿Qué sucedieron durante esas 3 horas? ¿Qué pasó con Jesús durante esas 3 horas? La Escritura nos relata que tuvo 3 declaraciones, y podemos decir públicas porque muchos escucharon. Pero esas 3 horas del Señor Jesús, por más que estaba allí clavado en una cruz, Él hizo algo
que hasta el día de hoy podemos recordar. La palabra nos dice que, como punto 1, oró por sus perseguidores. Lucas lo relata de esta manera: Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús, clavado en esa cruz, oraba por todas aquellas personas que se habían burlado de Él, por aquellas personas quizá que lo injuriaban, los soldados, los líderes religiosos, Pilato, Herodes. ¿Cuántas personas le habían agredido? Y esas 3 horas clavado en esa cruz, oraba por ellos. ¿Qué más hizo en esas 3 horas? Había un hombre que fue crucificado a la par de él, que al principio no creía en él, pero llegó un momento donde este hombre respondió con fe. Le dijo: acuérdate de mí allá en el paraíso. Creyó en él. Y el Señor manifestó esta palabra. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A este hombre que estaba siendo crucificado igual que él, le infundió paz, esperanza, le dio una promesa de vida eterna, estando en la misma condición que Jesús. ¿Y qué más hizo durante esas 3 horas? La palabra nos relata diciendo que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Madre, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, dice, le recibió en su casa. Jesús, preocupado por su madre. Tenía otros hermanos Jesús, pero en ese momento la responsabilidad, quizás como hijo mayor, porque tenía ese corazón, dijo al único discípulo presente: cuida a mi mami, cuida de mi madre, atiende a mi madre. Hermanos, amigos, qué gran Cristo tenemos, que a pesar de estar siendo crucificado en esa cruz, con unos clavos, como hemos visto el domingo pasado, que atravesaron sus pies y sus muñecas, colgado en ese madero, ¿qué hacía él? Velaba por otras personas. No miraba por su condición. Allí se hacen palpables estas palabras de Filipenses 2, donde Checho justamente mencionó también Filipenses 2:5, pero yo quisiera leerle del versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro, decía nuestro Señor Jesús. Y el 5 comienza: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esas palabras, no mirando cada uno por su problema, sino también por lo del otro. Y en esa condición, estando nuestro Señor Jesús, una condición de humillación, Él velaba por las otras personas. Ese es nuestro gran Dios, que hasta el día de hoy aún sigue velando por nosotros. Porque Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, escuche bien, está a la diestra de Dios y el que también intercede por vosotros. Ese es nuestro Señor, que estando en la misma condición que ese hombre crucificado, Él aún velaba por nosotros. Velaba por ellos, por su madre, por todas las personas que le agredieron. Nos dice la palabra que desde la hora 6ª hasta la hora 9ª hubo tinieblas en toda la tierra. Si usted puede notar, la hora 6ª son las 12 del mediodía. Cuando el sol estaba en su punto más alto, en su cenit, podemos decir, cuando el sol da con más intensidad, en ese momento fue cuando hubo tinieblas.
Y si pensamos, bueno, quizás hubo un eclipse solar, es imposible, porque estaban celebrando la Pascua un día anterior. Y cada vez que se celebra la Pascua se busca un día de luna llena. No hay manera que haya un eclipse de sol. ¿A qué podemos alucir que fue esta oscuridad sobre esta región? Algunos historiadores dicen que fue solamente sobre Jerusalén, otros sobre Israel, pero lo que yo quiero rescatar es que había mucha oscuridad. Esta oscuridad que cubrió el sol, Lucas lo dice de esta manera, el sol se oscureció. En pleno día, 12 del mediodía, con una oscuridad tremenda. Solamente Dios tiene el poder de hacer lo que sucedió ahí. Si alguien pedía señal a Jesús, ya tenían señal. Ya dio una señal tremenda. Esta oscuridad dice que duró hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. O sea que podemos ver también 3 horas de oscuridad. Quizá en este momento alguno se puede estar preguntando, ¿por qué Dios no respondió al clamado de Jesús? Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta de parte de Dios. Son palabras en arameo, Elí, Elí. Estas mismas son palabras del Salmo 22, donde David gritaba en su angustia las mismas palabras, como un hijo que considera que ha sido desamparado por el padre, un hijo pidiendo auxilio, un hijo sin respuesta. Y allí estaba David diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con ese deseo de poder ver nuevamente el rostro de Dios. Quizás como nosotros muchas veces, Dios mío, ¿por qué estoy enfermo? Dios mío, ¿por qué me sucede esto? Dios mío, ¿por qué no tengo trabajo? Pareciera que Dios no estaba. Pareciera que Dios estaba ausente porque no respondía. Nuestro Señor Jesús jamás había pasado por esto. Una separación que su Padre le dé la espalda. Y no porque Dios no amaba a su Hijo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado en ese momento por nosotros. De tal manera que Él llegó a sentir el desamparo del Padre. Llegó a ver quizás rota esa comunión espiritual, aunque mantenía una relación inquebrantable. Un comentarista llamado Lenski dice estas palabras: debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota. En el huerto del Getsemaní, su Padre le oye, le fortalece y envía ángeles a asistirlos. Pero en la cruz, en el Gólgota, parece haberle vuelto la espalda completamente. Allá hay una diferencia muy grande. En uno clamaba, ayúdame, acompáñame, sosténme, fortaléceme. Y en la otra estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Después de estas 3 largas horas de oscuridad, Jesús fue hecho pecado por nosotros, nos dice la palabra. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice. Si puede tomar nota, lo hizo pecado. ¿A quién se refiere? A su Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este santo, sin pecado,
su Padre, por nosotros lo hizo pecado. Allí es donde el Padre le dio la espalda a su Hijo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Qué sucedió acá? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué decimos que la ley es maldición? Porque nadie la podía cumplir en extremo. Y según Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardara la ley, pero ofendiere en un punto, esa ley se hace culpable de todos. O sea que esa ley que tenía que salvarnos, esa ley que tenía que limpiarnos, al no poder cumplirla, quedamos malditos. Porque si fallaba en un punto, me hacía transgresor de toda la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Podríamos decirla. Justamente, esa ley me llevaba a Cristo. Esa ley me mostraba que Él era el único que podía cumplirla. Yo no podía hacerlo. Nadie lo pudo hacer. Por eso éramos malditos. Y nuestro Señor Jesucristo cargó en esa cruz y se hizo maldito por nosotros, para que nosotros recibiésemos la justicia de Él. Faltar un punto nos hacía culpable de todos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Nuestro Señor Jesucristo en esa cruz pagó la deuda que había contraria hacia nosotros y su justicia nos fue imputada a nosotros. Es como que su vida justa es como si nosotros lo hubiéramos vivido y todos nuestros pecados es como que Él los pagó. Esta oscuridad indicaba que el rostro de Dios estaba velado, estaba apartado. Había algo que impedía Dios Padre pueda ver a su Hijo cargando con tanto pecado. Y digo tanto pecado porque son todos los suyos, los míos, los que cometió y los que va a cometer. Y no solamente eso, sino de toda la humanidad, los que nos antecedieron hace miles de años atrás, también. Allí lo estaba cargando nuestro Señor Jesús. Él cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Qué sucederá un día? ¿Podremos ver esa luz que brilla? Apocalipsis 22:5 dice, hablando del cielo, allá no habrá noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa luz le fue velada a Cristo, en ese momento cargando su pecado. Pero todas aquellas personas que creen en Él estarán frente a esa luz. No habrá nada que impida poder ver brillar esa luz, porque Él lo iluminará todo. Allí no hay noche, allí está la presencia que irradia luz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre allí es de día. Y eso me lleva a mi segundo punto, la muerte, el punto culminante de esta noche. Nos encontramos en esta noche, en esta hora, justamente las 3 de la tarde, que es el momento de oración principal que hacían y el sacrificio vespertino que hacían el pueblo de Israel. Podemos ver que era el punto donde se reunían en el templo a orar, a llevar sacrificios, y esa misma hora era donde nuestro Señor Jesús estaba colgado en ese madero. Nos dice Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Nuestro Señor Jesús murió a las 3 de la tarde.
En ese momento culminante, pagó la deuda que nosotros habíamos generado. Una salvación histórica, una muerte expiatoria sucedió allí. Allí en el Calvario se cumplió lo tan esperado por tanto tiempo. 1 Pedro 1:19 lo declara así: el Cordero de Dios, aquel sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese es nuestro Señor Jesús. Un Cordero que vino justamente en obediencia al Padre, que ya estaba destinado apenas nacer a morir, y que ya estaba orquestado un plan desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en ese momento, en los postreros tiempos, y lo hizo por amor a vosotros, dice el texto. Un Cordero que siempre estuvo destinado. Acá podemos ver que Dios proveyó ese Cordero que murió para satisfacer la justicia divina. Si alguien debía pagar nuestros pecados, no había otro que nuestro Señor Jesucristo. Él recibió el castigo completo, al punto que pudo expresar también: consumado es, según Juan 19:30. He terminado la obra, lo que vine a hacer lo concluí, acabé. Realicé la tarea que me envió a hacer mi Padre: pagar la deuda de aquellas personas que se rindieron en arrepentimiento y fe. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, antes de entregar el Espíritu, fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acá quiero rescatar algo. En ese momento, el Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Los 4 evangelios los mencionan de la misma manera. Con ese grito demostró Jesús que la muerte no avanzó sobre él, que nada podía quitar su vida, sino que voluntariamente la entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Juan 10:18 dice de esta manera: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nuestro Señor Jesucristo entregó voluntariamente su vida. Hermanos, así como el pecado entró por un hombre, por Adán, y así la muerte llegó a todos los hombres, así por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, llegó la vida de justificación para todo aquel que cree, dice Romanos 5. Aquel hombre Adán pecó y todos somos culpables, pero este hombre, Cristo, pagó la deuda para que todos seamos justificados. Cuando Cristo expiró, dice la palabra, las tinieblas comenzaron a disiparse. Esas 3 horas de oscuridad ya empezaba a aclarar. Cuando Cristo murió, dice según Marcos 15:38, el velo se rasgó en 2, de arriba abajo. En ese momento, en ese preciso momento, el velo, aquella barrera que había entre el lugar santísimo y el lugar santo, se rasgó en 2, no a mitad, no una pequeña rajadura, sino en 2, se abrió completamente. Y la palabra dice inclusive de arriba a abajo. Imagínense los sacerdotes que estaban ahí adentro. El lugar santísimo era un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año
en una fecha especial, con sangre ajena, para expiar los pecados. Estando allí, imagínense usted que ese velo se abrió completamente, se hizo en dos. Ese lugar era inaccesible para cualquier persona. Tenían que purificarse, bañarse, ropas limpias de lino y muchos requerimientos para poder estar en ese lugar. Inclusive los sacerdotes que entraban con campanita en sus bordes y con una soga al tobillo. Por si no se escuchaban las campanitas adentro, los sacaban porque ya estaba muerto. Nadie podía acceder a ese lugar. Imagínense ese lugar ahora abierto, libre, en dos. Le pregunto, ¿usted conoce un poco cómo era ese velo? Para entender un poco, quisiera mencionar lo que era. 18 metros de altura tenía, un velo que estaba trenzado. La palabra en Éxodo 26 dice que era obra primorosa. Trenza de 3 colores, tenía un espesor de 10 centímetros, que al punto algunos historiadores dicen que aún un caballo de cada lado tirándolo no lo podían romper. Era imposible que se rasgara y aún más imposible que se abriera de arriba abajo en dos. Mateo 27:51 dice de otra manera, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que hubo otros sucesos más. Terremotos, piedras romperse en ese momento que el velo era rasgado. ¿Será mucha coincidencia que la hora que expió Jesús, el velo se rasgó? No, no es coincidencia. El Señor mostrando realmente de que estaba abierto ese acceso al lugar santísimo. Ya no eran útiles los sacerdotes para llevar sangre ajena y entrar a ese lugar. Ya podían libremente cada persona con Cristo entrar. Ya no había separación, ese velo ya no estaba allí. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Eso representa el velo, la carne de Jesucristo abierta. Eso representa el velo, un acceso directo nosotros con Dios Padre. Ese lugar santísimo ya estaba abierto para todas aquellas personas que iban con Cristo. La muerte de Cristo abrió ese velo. Su cuerpo partido es ese velo abierto en dos. ¿Para qué servían entonces los sacerdotes levíticos ya? Ya llegó el fin de esa ceremonia. Ya no hacía falta más sacrificar animales. El Cordero de Dios murió. Un sacrificio hecho para siempre. Y nosotros tenemos acceso a través de Cristo a ese lugar santísimo. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Los testigos presenciales. Allí había un centurión. ¿Quién es un centurión? La palabra centurión viene justamente que estaba a cargo de 100 soldados. Es un centurión. 100 soldados a su cargo. Y cada vez que le daban a un centurión un reo, una persona, un trabajo, él tenía que llevarlo a cabo de principio a fin. Este principal recibe la orden de ir a buscar a Jesús, llevarlo preso. Así que él estuvo en todo el suceso. En cuanto era mal enjuiciado, podemos decir, cuando se llevó el arresto, fue testigo de los dos juicios, fue testigo de aquellos religiosos también que flagelaban a nuestro Señor Jesús. Y aún quizás
Él no entendía por qué estaban tan airados con Jesús. ¿Por qué estos dirigentes judíos odiaban tanto a nuestro Señor Jesús? Pero Él recibía órdenes y tenía que llevarla a cabo. Y el versículo 39 nos dice que el centurión, que estaba frente a Él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese título, hijo de Dios, es la primera vez que se menciona en este libro, en Marcos. Y lo hace un hombre, un centurión, que no creía en él. Al contrario, seguramente cada vez que lo lastimaban, lo golpeaban, él estaba de acuerdo con hacer eso. Pero en este momento, este centurión oyó la palabra, esa palabra que el Señor Jesús clamó, y llegó fe a su vida. En el momento que quizás el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba escuchando. Él debía ser guardia. En esas 3 horas de oscuridad, Él no se podía mover de ese lugar. Él veía cosas inexplicables. Un cielo cubierto, terremotos, piedras que se rompían, velos que se rasgaban, no sé. Y en ese momento, Él pudo declarar verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Lucas 23:47, el Evangelio paralelo, dice así: cuando el centurión vio que había acontecido lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Nos dice que este hombre creyó, pudo confesar, pudo gloriarse de Dios. Y un poquito el versículo que sigue, el versículo 48 de Lucas 23, dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, volvieron golpeándose el pecho. Quizás no era solamente el centurión, muchas personas más, viendo lo que estaba sucediendo, volvieron golpeándose el pecho, pidiendo perdón quizás. No nos relata la Escritura, pero sí la Escritura lo quiso mencionar a este centurión. Entre tantos hechos, entre tantas manifestaciones visibles, no dudó el centurión. ¿Y qué nos trae eso a nosotros? Tantos hechos, tantas manifestaciones visibles de nuestro Señor, y aún seguimos dudando de Él. Aún seguimos menospreciándolo. Hasta la multitud se volvía golpeándose el pecho. Y quizás nosotros estamos esperando algunas manifestaciones más grandes, más extremas, para poder entender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero nos dice el versículo 40 que allí también había mujeres. Algunas mujeres mirando, dice. La pregunta sería: ¿y dónde estaban los hombres? Estas mujeres, el Señor permitió que sus nombres estén escritos. Pero allí había solamente un hombre, Juan el apóstol. ¿Dónde estaban los otros 11? Bueno, Judas ya sabemos. ¿Y los otros 10 dónde estaban? No estaban. Solo un discípulo y muchas mujeres. Todos los discípulos los dejaron allí, pero estas mujeres valerosas, compasiva la lealtad con Cristo, audazmente estaban allí. Y los discípulos, los hombres, todos dispersos. Por lo tanto, el Señor también le dio honores a estas mujeres, porque ellas fueron las testigos de la resurrección de Jesús también. Ese evento que iba a suceder más adelante, ellas fueron las testigos principales. Y otra vez la pregunta: ¿dónde están los hombres? Quizás los hombres entiendan que liderar es callar a la mujer. Y no es así.
Porque si vamos a ser bíblicos, la palabra nos dice que debemos entregarnos y amarlas como Cristo amó a la iglesia. Sucede, quizás como hoy también, hay escasez de hombres. Escasez de hombres que se jueguen por Cristo, que no le tengan miedo a la muerte. Pero yo quiero dar gracias a Dios por las mujeres que asumen la responsabilidad y la sostienen hasta el fin. Mujeres de ejemplo que quizás hoy podemos celebrar su día también. Agradecido a Dios por la vida de ustedes, mujeres. Como estuvieron allá en el pie de esa cruz, en el cual Jesús podía hablar con ellas y dar indicaciones, hoy también, mujeres que podemos contar con ellas, que van a llevar a cabo la obra. Hombres, pónganse de pie. No esperen terremotos, piedras que se rompan. Hombres, no esperen velos que se rasguen. Y si esperan eso, eso vendrá. Pero busquen a Cristo. Es el momento de llegar a los pies del Señor y pedirle perdón a Él. Y poder cambiar para poder agradarle con lo que hacen. Y si tu mujer también estás fuera de entender que Cristo vino a salvarte y a rescatarte, ve a Cristo. Arrepiéntete y cree en Él. En esa cruz fue saldada nuestra deuda. En esa cruz es donde Cristo dijo, consumado es, ya pagué la deuda. Solamente debes arrepentirte y creer en Él para tener vida eterna. Oramos. Gracias, nuestro buen Dios, por la obra magnífica que hiciste, Señor, que hoy podemos celebrarla también. Podemos darnos cuenta, Señor, que la deuda ha sido pagada gracias a Cristo. Sin Él estaríamos perdidos, Señor. No tendría sentido la vida, porque ¿hacia dónde iríamos? Pero hoy podemos estar agradecidos sabiendo de que un día te veremos cara a cara. Aquel día donde no hará falta la luz del sol, sino que tú lo llenarás todo, Señor. Gracias, esperamos ver ese día, Señor. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.